Entonces, hablando de la vascularización arterial, cuando usted habla de la vascularización arterial del encéfalo, nosotros tenemos dos grandes circuitos. Ya guarden lo que tengo. ¿Ya? Nosotros tenemos dos grandes circuitos. Un circuito anterior, que está dado por las carótidas internas, por eso se llama circuito carotidio, y un circuito posterior, que está dado por las arterias vertebrales que se juntan y forman arteria basilar, y se llama circuito vértebro-basilar. O sea, la parte anterior del encéfalo se nutre por el circuito carotidio y la parte posterior del encéfalo y la médula espinal también se nutre por el circuito vértebro-basilar. O sea, los grandes vasos que van a nutrir a todo lo que ya hemos visto del sistema nervioso son las carótidas internas y las vértebro-basilares. Ahora, así explicado súper rápido, la carótida interna, usted sabe que se encuentra en el cuello, ingresa al cráneo, hace un trayecto, por ejemplo, pasa por el seno cavernoso. Acuérdense que el seno cavernoso es venoso y por ahí pasa la arteria carótida interna. Por eso en la literatura, cuando ustedes vieron anatomía, quizás les comentaron que el único lugar en el cuerpo donde una arteria atraviesa una vena es en esta zona, que es el seno cavernoso. ¿Ya? Luego ingresa al cráneo, tiene sus determinadas porciones y termina con sus ramas terminales. La arteria carótida interna da sus ramas terminales, que es lo que me interesa a mí que usted lo sepa y lo recuerde, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. ¿Cómo se distribuyen la media y la anterior en los elementos del encéfalo que ya conocemos? Por la cara lateral del cerebro, la arteria cerebral media nutre casi toda esa cara, si usted se da cuenta con rojo, es lo que nutre la arteria cerebral media, que prácticamente es casi toda la cara lateral del cerebro. Mientras que por la cara medial prácticamente no se ve, aquí una pequeña porción de rojo. O sea, la cerebral media tiene una representación importante en la cara lateral del cerebro. Incluso, si hablamos de un hemisferio dominante, mire usted, tenemos que nutre el área de Broca, tiene que nutre el área de Wernicke, ¿no? Nutre el área motora, predominantemente la que tiene que ver con cabeza y los brazos, porque ya las piernas están con amarillo, entonces eso tiene que ser otro territorio. Por ende, los compromisos o las lesiones de la cerebral media son los que me pueden provocar la fase de Broca, la fase de Wernicke, la fase amígdala, transcortical, etc. O sea, si yo tengo un paciente con un infarto cerebral que tiene una fase motora o de Broca, una fase sensitiva de Wernicke o una fase mixta, usted dice el infarto tiene que estar en la arteria cerebral media porque ella nutre esa zona. ¿Ya? Asimismo, si yo tengo un defecto motor porque nutre el área 4 y predomina el brazo, entonces quiere decir que el compromiso es la arteria cerebral media, si predomina el brazo y el cortical y así. ¿Ya? Ahora, lo mismo la parte sensitiva. La arteria cerebral anterior, que es la otra rama terminal de la carótida interna, por la cara lateral, si usted se da cuenta, casi no tiene mucha representación. Nutre la parte anterior y superior del lóbulo frontal, nutre la parte superior del lóbulo parietal y afín en la cara lateral. Por la cara medial, en cambio, si usted ve mucho amarillo, ¿no? Ve mucho amarillo. Casi toda la cara medial, exceptuando el lóbulo occipital, igual que acá, exceptuando el lóbulo occipital, está nutrido por la cerebral anterior. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas me podrían dar si se compromete la cerebral anterior? Mire usted, selecciona la parte anterior del lóbulo frontal. La parte anterior del lóbulo frontal, ¿con qué tiene que ver? Con el juicio, personalidad. Si es un paciente que tenga un infarto, que sí tenga movimiento, que no tenga trastorno de la sensibilidad, pero tiene trastorno del juicio, usted dice el compromiso puede estar en la cerebral anterior. O, si nos vamos más atrás, miren, también nutre área motora y área sensitiva. Pero si usted se da cuenta, más que todo tiene que ver con la representación de las piernas. Entonces, si una lesión cortical, el paciente puede tener un defecto motor sensitivo, donde las piernas están más comprometidas que los brazos. A diferencia de cerebral media, que era al revés, los brazos más comprometidos que las piernas, porque la cerebral anterior nutre la representación de las piernas. Acuérdense de los músculos motor de Pemphier, los músculos sensitivos, los músculos sensitivos también. ¿Ya? Eso con respecto a la cerebral media. Prácticamente ya tenemos nutrido todo el cerebro, exceptuando el lóbulo más posterior. ¿Cuál es el lóbulo cerebral más posterior? El lóbulo occipital. Ese es el que me falta. ¿Ya? Y con eso terminamos el circuito carotidio. Vamos a hablar del circuito vértebro-basilar. En relación al circuito vértebro-basilar, mire usted, de las arterias subclavias, que usted ya sabe que nacen del arco aórtico, usted ya lo conoce por su profundo conocimiento de macro 1, salen las dos arterias vertebrales. Las dos vertebrales se unen y antes de unirse, mientras son vertebrales, van a nutrir al bulbo. O sea, las ramas de las arterias vertebrales son las que nutren al bulbo raquídeo.
Por ende, un infarto de bulbo siempre me queda dormido. Siempre se queda dormido. Cuidado, ya se duerme, vamos a joder, ya se queda solito. Entonces, miren, estas arterias vertebrales con sus ramas son las que nutren al bulbo. O sea, si yo tengo el síndrome vulvar medial, ¿no? O el síndrome vulvar lateral, si hablamos de un infarto, las ramas que están comprometidas tienen que ver con la arteria vertebral. Las dos arterias vertebrales se unen y forman un tronco común que es la arteria basilar. Esta arteria basilar, por medio de sus ramas, va a nutrir al puente. Los síndromes que vimos en puente son causados por compromiso de las ramas de la arteria basilar. ¿Ya? Esta arteria basilar incluso pasa por la parte central del puente. ¿Se acuerdan que cuando vio el tronco, cara anterior, el puente, le había dicho su profesor o profesora de práctica que tenía una depresión en el centro, en el canal basilar? ¿Por qué? Porque por aquí pasa la arteria basilar. ¿Ya? Y por último, la arteria basilar da su rama terminal, que es la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior, en su parte inicial, va nutriendo al mesencéfalo. Y luego pasa y se distribuye hacia el cerebro para nutrir lo que faltaba del cerebro. ¿Y qué faltaba de nutrir por el cerebro? Miren, la cara inferior del lóbulo temporal y todo el lóbulo occipital. O sea, esta porción inferior del lóbulo temporal y esta porción del lóbulo occipital está siendo vascularizado por la arteria cerebral posterior, que es del circuito vertebrovascular. O sea, en resumen, ¿cuáles son las tres arterias que nutren al cerebro? Cerebral, media, anterior y posterior. ¿Cuáles son los tres grandes vasos que van a nutrir al tronco encefálico? El bulbo lo nutre las vertebrales. Las vertebrales, basilares son todavía no. ¿Ya? Después viene el puente, ahí sí. La arteria basilar. Y de ahí viene el mesencéfalo. La cerebral posterior, la porción inicial, y luego se va a nutrir el cerebro. Ahora, ya tenemos tronco encefálico y tenemos cerebro. Nos falta cerebelo y médula. ¿Cómo se nutre el cerebelo y la médula? La médula espinal, acuérdense usted, ya lo vimos, lo hemos conversado, tiene tres grandes arterias que lo nutren. Una por delante y dos por detrás. ¿Cuál es la que está por delante? A ver, uno. La arteria cerebrosa. No, si es arteria espinal, ¿cómo se llamaría? La arteria espinal anterior. ¿Y por detrás? Las espinales posteriores, ¿no? Ahora, ¿de dónde nacen esa espinal anterior y esas espinales posteriores? De la vertebral. Miren, las arterias vertebrales por medial emiten una ramita que se une y es la que forma la arteria espinal anterior, que va a pasar por la parte anterior, que copia madre se en la cara enfrente, bla, bla. Y de la misma arteria vertebral sale también una rama que es la cerebral posterior de un lado y otra del otro lado. O sea, las dos arterias vertebrales van a formar tanto la espinal anterior como las espinales posteriores. Y ya sabemos cómo se nutre la médula espinal, por esas dos arterias que nacen de aquí, igual ya lo hemos conversado, ya lo sabemos. Y por último nos falta saber cómo se nutre el cerebelo, es el último que nos falta. El cerebelo se nutre por tres arterias que nacen también de este circuito vertebrovascular. De la arteria vertebral sale la pica, en la arteria cerebelosa posterior inferior. Nutre la parte lateral del bulbo y el cerebelo. Por eso esta es la que va a producir el síndrome vulvar lateral, también llamado de Wallenberg. Por eso me da trastornos de bulbo lateral y trastornos de cerebelo. Otra arteria, del tronco basilar nacen las dos que faltan. Nace la aica, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, para nutrir la parte anteroinferior del cerebelo, y también nace la suca, se comió la U. La suca, que es la arteria cerebelosa superior, que es la que va a nutrir la parte superior del cerebelo. Y entonces ahí sí tenemos los tres grandes vasos del cerebelo, que son ¿cuáles? La aica, la pica y la suca, ¿ya? Con las palabras completas que usted ya sabe por eso, ¿ya? Entonces ya tenemos nutrido el cerebelo, tenemos nutrido la médula, tenemos nutrido al cerebro, la meninge también ya sabemos que se nutre por meninge anterior, media y posterior, ya tenemos casi todo listo. Ahora, estos dos grandes circuitos, ¿cómo se llamaban estos dos grandes circuitos? El anterior es el carotídeo y el posterior es el vertebrovascular, ¿no? Anterior carotídeo, posterior vertebrovascular. Estos dos grandes circuitos se unen, se conectan, confluyen en un solo circuito. ¿Cuál es el objetivo de este circuito? Pues el
más importante de todos los objetivos es redistribuir el flujo sanguíneo en el caso de una obstrucción. Es como que, por ejemplo, usted quiera salir de la universidad y la calle por donde usted siempre sale está obstruida, está tapada por un accidente, pasó algo. Entonces, en teoría, si solamente utilizaba ese camino, usted no va a llegar. Entonces, no va a llegar al lugar. Pero ¿qué puede hacer? Puede coger una vía alterna, se va por otra entrada, no sé, abren otra, abren una puerta por ahí, no sé. Coge una vía alterna para poder llegar al lugar que usted quiere llegar. Va a llegar más tarde, quizás va a llegar atrasado, quizás le van a llamar la atención, pero llega por lo menos. Lo mismo sucede con el circuito arterial cerebral. Gracias a que se comunican entre sí, si hay algún tipo de obstrucción, pues esa obstrucción hace que no llegue el flujo, pero por compensación algo de flujo puede llegar. Va a llegar más tarde, va a llegar quizás un poquito de mal, pero bla bla bla, pero peor es nada, ¿ya? Esa comunicación entre el circuito anterior y posterior, mi abuelita le llamaba el polígono de Willis, ¿no? Ahora se le llama el polígono, el circuito arterial cerebral. ¿Ya? Willis lo descubrió incluso después de Webber, que fue el que realmente describió el llamado polígono, sería el polígono de Webber. Y el otro, pues bueno, gracias a Willis, gracias a Webber, pero no me sirve saber eso. En cambio, si yo le digo circuito arterial cerebral, usted ya sabe que es un circuito de las arterias del cerebro, o sea, es más académicamente entendido. El circuito arterial cerebral, antes llamado polígono de Willis, usted tiene que saber cómo se forma. Entonces está formado por una porción anterior del circuito anterior y una posterior del circuito posterior. En relación a la parte anterior, está dado por las arterias cerebrales anteriores de un lado y del otro, que se comunican por la arteria comunicante anterior. Hacia atrás tenemos la arteria comunicante posterior, que también nace de la arteria carótida, o sea, también es el circuito anterior, y se cierra el circuito por la rama terminal de la basilar. ¿Cómo se llama la rama terminal de la basilar? La cerebral posterior. Entonces, así se cierra el circuito, y así yo puedo hacer una distribución de lo que son los flujos en el caso de que haya algún problema. Ahora, en base a este circuito, o en relación a este circuito, salen unos ramitos bien finitos que se llaman ramos perforantes. ¿Ya? Estos ramos perforantes hay anteriores y posteriores. Anteriores porque se relacionan con la parte anterior del circuito y posteriores con la parte posterior. Entonces, los llamados, los ramos perforantes anteriores, también llamados lentículos estriados, nacen del circuito anterior. Unos cuantos nacen de aquí, de la cerebral anterior, y otros nacen por acá de la cerebral media, que no forma parte del circuito, pero bueno, por allá. Estas ramitas perforan, se introducen en el parénquima encefálico y son uno de los 4 grupos de ramas más finitas que tenemos nosotros. Y son las que van a nutrir a los núcleos de la base. Entonces, estas ramas perforantes anteriores van a nutrir varias estructuras, entre las que destaca los núcleos de la base, más que todo el núcleo lenticular. ¿Ya? Entonces, estos ramitos de aquí perforantes van a encontrarse, acuérdese usted lo que ya habíamos conversado, ¿se acuerda usted? Esta es la estría olfatoria, o esta es la cintilla olfatoria, de la cintilla olfatoria que tiene una rama medial que se comunica con la del otro lado, y tiene una rama lateral. ¿Y se acuerdan que entre la rama medial y lateral se formó un triángulo donde se encontraba qué cosa? El espacio perforado anterior. Entonces aquí tenemos el espacio perforado anterior, que este de aquí es, y está perforado por esas ramas perforantes anteriores, también llamadas lentícula estriada, donde el lugar más importante donde van es en los núcleos de la base. ¿Ya? Ahora, en la parte posterior también nosotros tenemos ramos perforantes, que serían llamados ramos perforantes posteriores. No se daña el foco, se daña el proyector.
coordinador, no se llame al señor de la computadora. Bueno, a ver, entonces miren, hay unos. ¿Pueden pagar? Pues, gracias. Bueno, te quedó todo bien. Y aparecen también unos ramos perforantes posteriores que se distribuyen por aquí. Algunos se meten entre. Acuérdense usted que el pedúnculo cerebral tiene dos orejitas. ¿Ya? Y dentro está la fosa interpeducular. Esa fosa interpeducular también está llena de agujeritos que son dados por estos ramos perforantes posteriores y van a formar el espacio perforado posterior. O sea, este es el anterior y este es el posterior. Estos ramos también unos van hacia el tálamo y también son ramos finitos, ¿ya? Entonces son ramos delicados. Entonces dentro de los ramos más finos y delicados tenemos uno a los núcleos de la base y otros los ramos que van al tálamo. Entonces uno los ramos que van al núcleo de la base, principalmente el núcleo lenticular, y otros que son los que van al tálamo. Hay otros ramos perforantes que también son muy finitos que no están en el circuito arterial cerebral, que son los que van al puente y los que van al cerebelo. Entonces, estos ramos de aquí son muy finos. Son de los más finitos. Entonces, como los núcleos que van, los ramos que van a los núcleos de la base, principalmente al núcleo lenticular, al tálamo, al puente y al cerebelo son los más finos, son los que más fácilmente se pueden romper cuando aumenta la presión dentro del vaso. ¿Y en qué enfermedad se llama o qué enfermedad es la que aumenta la presión de la fuerza de la sangre dentro del vaso? La hipertensión arterial. Entonces, cuando hay hipertensión arterial, ¿sabes que todos tenemos presión? Y si yo me tomo la presión, yo tengo un valor de presión arterial. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre el vaso. Pero no es lo mismo que ejerza esta fuerza a que ejerza esta fuerza. Y si yo cojo ahorita un combo y golpeo, evidentemente la fuerza es mucho mayor y puedo llegar a dañar la pared, puedo llegar a romper la pared. Entonces, cuando existe la hipertensión arterial, evidentemente los vasos que más sufren son los más delicados, los más finitos. ¿Y cuáles son los más finitos? Esos 4 vasos que están ahí, o esos 4 lugares donde llegan vasos. Entonces, los ramos perforantes que lleguen a los núcleos de la base, principalmente al lenticular, al tálamo y al puente y al cerebelo, son los que se rompen en una hemorragia cerebral por aumento de la presión. Por eso a estos vasos perforantes le llaman los vasos de las hemorragias cerebrales. No me refiero a la zona, me refiero al vaso. ¿Ya? Me refiero al vaso. Los vasos de las hemorragias cerebrales. Cuando usted ve a un paciente que tiene una hemorragia cerebral en los núcleos de la base, principalmente lenticular, tálamo, puente o cerebelo, usted dice, esto es hipertensivo. No, doctor, si mi papá sufre de la presión pero se toma el medicamento, bueno, o no se lo tomó, o se lo tomó igual se le fue la presión, no sabemos por qué, tomó el fármaco de forma insuficiente, no tomó el fármaco de forma adecuada, se olvidó ese día, tuvo algún tipo de coraje, emoción fuerte, etc. Pero esas localizaciones me indican que eso es por hipertensión arterial, ¿ya? Porque son los vasos más chiquitos. ¿Y cuál es el otro lugar donde también se puede provocar una hemorragia cerebral? En el circuito arterial cerebral. En el circuito arterial cerebral. Entonces, por hipertensión, o estos 4 de aquí, o en el circuito arterial cerebral. Entonces, doctor, pero en el circuito arterial hay vasos pequeños. De ahí nacen los ramos perforantes que son pequeños. Pero esos vasos no son pequeños, son vasos grandes. Porque ahí también puede haber una hemorragia cerebral por hipertensión arterial. ¿Por qué?
del cerebro, a diferencia del resto de vasos del cuerpo, tienen la pared elástica, la pared más fuerte de ellos, de todas las capas, la tienen muy fina. Todos los vasos cerebrales tienen las paredes más finas que el resto de vasos. Entonces, ¿qué es lo que hace el vaso sanguíneo cerebral para poder reforzar esa pared que ya nació fina? Se pega el parénquima encefálico. Entonces, como él está en relación al parénquima, al cerebro, a la médula, al cerebelo o a otra estructura, entonces el parénquima le refuerza su pared, le refuerza la debilidad que tiene. Pero ¿qué sucede en el circuito arterial cerebral? En el circuito arterial cerebral, los vasos no están en ningún parénquima, están nadando en líquido cefalorraquídeo. Aquí alrededor hay puro líquido cefalorraquídeo, o sea, es una cisterna. Y como aquí hay líquido cefalorraquídeo y no hay parénquima que refuerce el vaso, eso hace que estos vasos puedan tener una anomalía que se llaman aneurismas cerebrales, que es como un chibolito que se le hace al vaso, que al final también se puede romper. Entonces, los lugares donde hay hemorragias cerebrales hipertensivas son, si es dentro del parénquima, si es profundo en el parénquima, los vasos finitos, los que están en el núcleo de la base, tálamo, puente y cerebelo. Y si es fuera del parénquima, donde hay líquido cefalorraquídeo, en el circuito arterial cerebral. Estas no son las hemorragias cerebrales. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Disculpe, la perforación anterior que tiene. ¿Ah? Las perforantes anteriores. Ya que las perforantes anteriores son las que van al núcleo de la base y las posteriores van al tálamo. Por eso tálamo, y ahí hay otras que están fuera del circuito, que son los perforantes del puente y las perforantes del cerebelo. ¿Alguna otra inquietud, pregunta o algo? Listo. ¿Qué le dijeron? Mira, Venga el primer grupo.